Independientemente de que las primeras charlas hablan de la tecnología más actual en diagnóstico, como es la genética humana, dado que es una enfermedad de ese tipo, de origen genético, y que ya sabemos que existen alternativas dentro del país de primer mundo para poder realizar esos exámenes, la mamografía sigue estableciéndose como un estándar de oro para garantizar que la mama en ese momento esté libre de alguna lesión. Sabemos que la mamografía por sí sola no es suficiente, pero es uno de los exámenes básicos. Debe ser complementada con un ultrasonido y con exámenes de sangre como el CA15-3 y en todo caso con la parte genética. No obstante, por ser la base de este tipo de prevención, hoy con nosotros está doña Katia Solís, que ella forma parte del INAMU y viene a hablarnos de este tema que es de suma importancia para todos los profesionales en salud, para que nosotros lo podamos aplicar dentro del ejercicio de nuestra profesión y en nuestro ámbito familiar. El escenario es No, suyo. gracias a Muchas ustedes por la gracias. invitación. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Lástima que es una charla corta, realmente es mucha la información que hubiéramos querido compartir con ustedes porque, como bien lo acaba de señalar la doctora, realmente esto es un problema gravísimo, ¿verdad? Que está afectando al 50% de la población del planeta. O sea, realmente esa es la realidad. O sea, estamos hablando de, como decimos aquí, la que no se cae, se resbala. Es decir, no todas las mujeres sufrimos alguna forma de violencia en nuestras vidas por de algún tipo de violencia. Y por eso es un tema muy relevante que además ustedes que están en el sector salud sabrán que las consecuencias o las secuelas de la violencia generan, digamos, una importante demanda de los servicios de salud, ¿verdad? O sea, las mujeres que viven este tipo de situaciones demandan constantemente servicios de salud, no solamente por, digamos, por el impacto obvio, digamos, por ejemplo, de una violencia física, sino por el impacto emocional que ella tiene. Además, incluso a veces cuando las mismas mujeres no reconocen, digamos, que están en esa situación de violencia y no la podemos identificar, muchas de estas mujeres en estados depresivos, policonsultantes, ¿verdad? Que tienen estos padecimientos, ¿verdad? Que les duele el cuerpo, que no pueden dormir, todo eso generalmente está asociado precisamente a situaciones de violencia que están viviendo en cualquier escenario. Puede ser en el trabajo, porque están viviendo alguna situación de hostigamiento sexual, que es sumamente común, o, o en sus hogares, ¿verdad? Con sus parejas o sus exparejas o con sus novios, etcétera. Entonces voy a compartir. Ok, tal vez para empezar, sí me gustaría señalar, voy a reducir aquí, es que vieras, me disculpan porque vieras que no estamos muy acostumbrados a usar el Zoom, entonces si me Se ve perfecto. si pongo cosas que son raras es porque me cuesta un poquillo eso. Bueno, tal vez señalarles que, bueno, empezar por decir que la violencia contra las mujeres es un tema de derechos humanos, ¿ok? Realmente no estamos hablando de un conflicto interpersonal, no estamos hablando de algo que vive mujeres en particular, en contextos concretos, por una situación X, digamos, no es situacional, está catalogado a nivel mundial como un problema de derechos humanos y así lo establece una de las convenciones que Costa Rica ratificó que se llama la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? Y ahí es donde podemos encontrar, digamos, la definición de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Este, y esta convención define como cualquier acción, ¿verdad? O conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico e incluso patrimonial, como lo establece nuestra legislación nacional, ¿verdad? En el ámbito tanto público como privado. Eh, Aquí tal vez lo importante es señalar que, y eso es como lo básico, digamos, o sea, si de esta charla se nos queda esto, ya estamos hablando, digamos, de que se nos queda de las cosas más importantes. Y es que esta es una violencia que está basada en la condición de género de las mujeres, por eso se llama violencia contra las mujeres. Por supuesto que existe violencia contra todas las poblaciones, ¿verdad? Obviamente contra los hombres, pero lo que define a la violencia contra las mujeres es su carácter estructural, ¿verdad? Que está además explicado, ¿verdad? A partir de prácticas culturales, socialmente legitimadas y naturalizadas, ¿verdad? Entonces, por eso no es lo mismo
un ataque a una mujer o a un hombre en un bar porque lo quisieron asaltar, ¿verdad? Que a una mujer que la atacan o la violentan por el solo hecho de ser mujer, por el hecho de que vivimos en una sociedad que considera que las mujeres, ¿verdad? Tenemos una condición de inferioridad respecto a los valores masculinos, ¿verdad? Eso es una infravaloración, por decirlo de alguna manera, sustentado obviamente en un sistema machista y en una sociedad patriarcal, ¿verdad? En unas prácticas machistas y patriarcales. Entonces, em, entonces, digamos, esta violencia lógicamente está en el orden de lo social, ¿verdad? Y nos discriminan a las mujeres y nos desvalorizan solo por el hecho de haber nacido como mujeres, ¿verdad? Y eso es ahí donde está la diferencia, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo que lo aprendí muy bien con un conferencista que nos decían, vean, si nosotros vamos a medir la violencia que vivimos, todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todas las personas, ¿verdad? Por las consecuencias que la violencia tiene en la vida de las personas, pues lógicamente todas las violencias son las mismas, son iguales. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier persona que la ataquen, que la humillen, que la descalifiquen, va a tener consecuencias terribles, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Van a sufrir depresiones, obviamente si el ataque es físico, van a sufrir lesiones físicas, obviamente si hay incluso, ¿verdad? Muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, las consecuencias de la violencia es igual, ¿verdad? Igual la persona sufre, igual la persona se le altera su vida. La diferencia está en la causa, ¿ok? Ahí sí, cuando nos remitimos a cuál es la causa de las violencias, ahí es donde nosotros podemos reconocer esta violencia que es diferente a las demás. Porque si estamos hablando de que la causa, en este caso, es como yo pongo el ejemplo también siempre como la causa de la violencia contra las personas negras, por ejemplo, por asuntos raciales, ¿verdad? Que es muy histórica. O sea, estas personas, digamos, las personas negras sufren violencia por solo el hecho de ser negras. Y es una violencia que ustedes dicen, bueno, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué? Porque vamos a violentar a una persona por el color de su piel. Bueno, en el caso de las mujeres es lo mismo. Básicamente, digamos, porque violentamos a las mujeres solo porque son mujeres. Y obviamente en este contexto, ¿verdad? Y esto también lo resalto muchísimo, es que entonces la violencia contra las mujeres tiene un propósito instrumental. O sea, la violencia contra las mujeres no es para dañar a la mujer, fundamentalmente no es para eso, es para recordarnos a las mujeres cuál es nuestra posición en la sociedad. Toda violencia contra las mujeres tiene como propósito ejercer el poder sobre las mujeres para recordarnos que no tenemos, digamos, posibilidades ni derechos para poder, digamos, tener acceso a lo que sea, a recursos, a opiniones, a decisiones, etcétera. Entonces la convención es muy importante porque reconoce que las mujeres vivimos la violencia en diferentes ámbitos. Y vean ustedes que entonces no es solamente, aquí en esta charla me dijeron que me refiriera específicamente a lo que es un poco la detección y el impacto de la violencia que sufren las mujeres casi siempre por la pareja, digamos, que es como la que más las mujeres acuden en busca de ayuda. No porque no exista otras formas de violencia, sino porque a veces incluso las mismas mujeres no lo reconocemos. Pero entonces, Belén do Pará nos dice que hay tres, digamos, escenarios, ¿verdad? Posibles para ejercer violencia contra las mujeres. El interpersonal, ¿verdad? Que tiene el lugar, digamos, en el ámbito familiar, básicamente el que tiene lugar en la comunidad, ¿verdad? Y aquí, bueno, ahora vemos, pues, el que tiene lugar en la comunidad, podemos decir todo, el hostigamiento sexual en el empleo, el hostigamiento sexual en la docencia, el acoso sexual callejero, la trata sexual de mujeres, la violación de mujeres, todo eso ocurre en el espacio comunitario. En el espacio personal y familiar, pues la violencia por la pareja, el abuso sexual por parte de tíos o del papá, etcétera, bueno, y también señala Belén do Pará que existe violencia perpetrada por el Estado. Vean ustedes qué importante, porque también hay un reconocimiento de que el Estado, ya sea por acción o por omisión, también, digamos, comete este tipo de violencia que es estructural, ¿verdad?, contra las mujeres. Entonces, aquí, en este contexto es muy importante reconocer entonces que hay otros factores de riesgo,
¿verdad? Y además escenarios donde se puede manifestar, como les digo, son muchos. Por ejemplo, hay una verdadera desigualdad en términos de acceso a la propiedad, ¿verdad? O sea, está demostrado, por ejemplo, en nuestro país que creo que más del 90% de las propiedades están en manos de los compañeros varones, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, la diferente determinación de los salarios, ¿verdad? Todavía existen desigualdades salariales, obviamente en el Estado, pues no, pero en las empresas privadas eso todavía se mantiene. Las diferencias en el acceso a las posiciones de poder, ¿verdad? Por eso las famosas cuotas, ¿verdad? Es importante, yo les cuento todo eso para que también ustedes le encuentren como un sentido a por qué por ejemplo, por qué se habla de las acciones afirmativas, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero pues que esto de las cuotas no debería tener sentido que las mujeres estén pidiendo cuotas políticas. Bueno, es que si viviéramos en una sociedad donde es natural la igualdad entre hombres y mujeres, no habría necesidad de forzar a la sociedad y de forzar al Estado o a las instituciones para que sean, ¿cómo se llama? Hayan cuotas paritarias que le llaman, ¿verdad? Es decir, que haya tanta cantidad de hombres como mujeres. Si eso se diera naturalmente, si las mujeres no tuvieran dificultades precisamente por el machismo y por el patriarcado, pues lógicamente no habría necesidad de hacer ese tipo de cosas. También la feminización de la pobreza, ¿verdad? Una buena cantidad del desempleo y de la pobreza está en manos de mujeres, casi todas ellas jefas de hogar. Y bueno, y la división sexual del trabajo, que es como de lo que más se habla, que ustedes saben que aunque los hombres ya participan un poco más en las labores domésticas, en el cuidado de los niños, pues lógicamente la división sexual permanece. Y uno de los núcleos más duros, digamos, de esta división sexual del trabajo, que ustedes no me la pueden negar, es que si bien es cierto, por ejemplo, los compañeros varones solidarios se han involucrado cada vez más en algunas labores domésticas o, por ejemplo, en el cuidado de los niños, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado de las personas con discapacidad, ¿verdad? O de los adultos mayores, es abrumadoramente superior en el caso de las mujeres. O sea, es una cantidad exagerada, ¿verdad? No es que no hayan hombres que no lo hagan, pero definitivamente la recarga de las tomas de decisiones domésticas, de cuál es la merienda que tienen que llevar los niños, de que el equilibrio nutricional de las meriendas, de que los medicamentos, de que la adulta mayor, de que la señora, incluso hasta la suegra o de alguna persona con discapacidad en la familia está completamente recargado en las mujeres. Ok. em, entonces, bueno, ya esto lo mencioné, voy a avanzar un poquito más, ¿verdad? Simplemente que no se nos olvide que la causa de la violencia, la causa es estructural, ¿verdad? No es la pobreza, no es el alcoholismo, no son las drogas, eso no son causas, esos son factores que ayudan a que aumente el riesgo de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Esos son factores de riesgo que le llamamos. Pero la causa es estructural. Son las desigualdades que todavía se ven como naturales entre hombres y mujeres. Em, Y tal vez este concepto rápidamente es importante porque la violencia simbólica hay que comprenderla para poder identificar todas aquellas formas de violencia que sostienen la violencia más visible, por decirlo de alguna manera. Es decir, y bueno, imágenes que ustedes ven, digamos, en las cuales se siguen haciendo, por ejemplo, canciones, memes, este, publicidad, todo lo que es comunicación, todo lo que son medios de comunicación, todo esto que sigue reforzando estereotipos, ¿verdad? De que la mujer, de mujeres más débiles, de mujeres de que solo tienen que estar bonitas y no tienen que pensar, todo ese gama, digamos, de estereotipos que todavía se mantienen, son una forma muy sutil de seguir manteniendo la desigualdad y por lo tanto tienen una gran relación con la violencia. Ya digamos que uno podría reconocer los golpes, los femicidios, las violaciones, ¿verdad? Porque lo que hacen es justificar, digamos, esa desigualdad. Entonces, la violencia simbólica está en todos los espacios de la vida cotidiana de las personas y es el mensaje que recibimos tanto hombres como mujeres de cuál es el lugar que nos corresponde a cada uno. Yo no sé si ustedes quieren ir preguntando, para hacerlo como más así. Yo sé que tenemos poco tiempo, o bueno, yo igual puedo seguir, voy a tratar de ir un poquito rápido, porque sí me gustaría dejar un espacio por si tienen preguntas. Tal vez Muchas sería, gracias, doña Katia. Vamos a ver sí, si hay preguntas en el chat ok, o alguien que quisiera levantar la mano. Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la que es solapada? Con la que no es tan evidente y ajá. con el agresor que manipula psicológicamente el ambiente.
Esa es esa violencia es nefasta, ¿verdad? Es nefasta porque, como le digo, normalmente ni ellos ni ellas ni nosotras nos damos cuenta a veces de que esas conductas son formas de control, por ejemplo, el control, ¿verdad? La manipulación. Lo que hay un autor que se llama Luis Bonino, que los invito a leer, es muy instructivo, lo encuentran en la web, anoten por ahí, se llama Luis Bonino. Él es muy llano para explicar y es muy bonito porque nos permite comprender esto que vos estás preguntando. Es decir, eh, son esas formas sutiles, cotidianas de manipulación, de control, que no se reconocen como violencia, pero que son violencia. Él le llama micromachismos. Y te digo que son nefastos precisamente porque no los vemos, pero son la antesala de formas de violencia más graves que pueden ir en aumento. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotras hacemos muchas de nuestras campañas de comunicación y les pedimos a las instituciones que así lo hagan. Muchas de las campañas de comunicación están orientadas, digamos, a personas jóvenes, sobre todo adolescentes o chicos y chicas muy jóvenes, para que reconozcan estas formas sutiles y puedan comprender que la violencia puede ir escalando, ¿verdad? Que no es normal el control, que no es normal el aislamiento, que no es normal que la otra persona tome decisiones en mi lugar y me infantilice, digamos, ¿verdad? Y que todo eso está disfrazado, digamos, de protección, está disfrazado de que es que me preocupo por vos, pero al final de cuentas son formas de control. Y aquí la forma más, digamos, ¿qué les puedo decir? La forma que podría ser, o la estrategia que podría ser más importante y más exitosa para poder erradicar esto es la prevención primaria. Es decir, trabajar con poblaciones muy jóvenes para ese reconocimiento. Nosotras estamos convencidas de que cuando la sociedad empiece a reconocer la cultura machista y cuando la sociedad empiece a reconocer estas formas sutiles de control y de dominio, vamos a erradicar más de la mitad de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Porque los chicos y chicas empiezan a cambiar y entonces ya ese chip que traen incorporado, ¿verdad? Del dominio y el control machista empieza a extinguirse, ¿verdad? Eh, ok, bueno, ahí me van interrumpiendo. Entonces, tal vez sí sería importante más que, bueno, ya les dije más o menos por dónde va el tema de la violencia, ¿verdad? Pero sí nos gusta poner esta filmina que habla de qué no es, ¿verdad? Que es muy común confundir la violencia contra las mujeres con estas cosas. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres no es un conflicto interpersonal, no es un tema que podamos resolver con resolución alternativa de conflictos. No. O sea, las parejas pueden tener diferencias, pueden tener discusiones, pueden tener conflictos, pero la violencia contra las mujeres es de otro nivel, es otro orden, es un tema de control, de dominio, de sometimiento, ¿verdad? Y de actitudes o de, digamos, o de conductas que dañan de manera direccionada e intencionada, aunque no sea consciente. No es un conflicto interpersonal porque es un problema social, porque es un problema de derechos humanos. Por eso no es algo que se resuelve y eso ya está muy superado desde hace muchísimos años. Por eso existen leyes, por eso existen convenciones, porque hace muchos años se superó la idea de que esto era un problema también de pareja. Lo resuelvan en las almohadas, eso que yo no me meto porque eso no, pues no es el asunto es que yo no me meto porque eso se resuelve en la cama entre ellos, es un problema de ellos y yo no me meto, es que tenemos decenas de mujeres muertas cada año, mujeres que son asesinadas por esos que tuvieron una discusión ahí en la casa, ¿verdad? Entonces es un problema de Estado, ¿ok? Tampoco está asociado a patologías del agresor, tampoco es cierto, ni siquiera la violencia sexual. Por supuesto que hay violencias sexuales muy bizarras, ¿verdad? Por supuesto que hay torturas sexuales y hay torturas físicas hacia las mujeres muy eh, horribles, pero en términos generales, ¿verdad? No hay una patología del agresor, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Por lo mismo que estamos hablando, porque si la causa de la violencia es la forma en que nos han socializado a hombres y mujeres, pues entonces no estamos hablando de que este agresor la mató porque es un psicópata. Pues resulta que los femicidas no son psicópatas, ¿verdad? Están muy lejos de ser psicópatas. Los femicidas o los delincuentes domésticos, como les llamamos nosotros porque son delincuentes domésticos, son personas que han interiorizado
y están completamente convencidos de que esa mujer es propiedad de ellos, ¿verdad? Como les digo, muy reforzado y constantemente reforzado por la publicidad, los medios de comunicación, los discursos religiosos y todo ese montón de cosas que recibimos que nos recuerdan todos los días de que los hombres tienen derecho de tienen derecho sobre los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Ya sea para divertirse, o ya sea para controlarlas, o ya sea para dominarlas. Em, Otro error común es pensar que son situaciones aisladas, ¿verdad? Que solo le pasa a unas cuantas mujeres, ¿verdad? Eso a mí no me pasa, por eso empecé diciendo aquí la que no se cae se resbala, ¿verdad? Es decir, no es cierto. Todas las mujeres de una u otra forma vivimos, al vivir en una sociedad machista, hemos recibido algún tipo de violencia por motivos de nuestro género. Otro problema grave que tenemos es que todavía hay mucha gente que sigue pensando de que las mujeres son las que tienen la culpa o que tenemos la culpa, es que no denunció, es que le dio vuelta, es que era una irresponsable, es que ella le gusta que le peguen, es que ella no buscó ayuda, nunca buscó ayuda, nunca le contó a nadie. Entonces cae sobre las mujeres todo el peso de la culpa social, entonces tras de que son víctimas, ¿verdad? Directas del agresor, la sociedad las juzga. Por eso ven la diferencia. O sea, normalmente a ninguna víctima se le culpabiliza por haber sido victimizada. Si alguien va por la calle, la asaltan y la apuñalan, nadie dice que fue culpa de la víctima. Todo el mundo tiene clarísimo que a ese tipo hay que meterlo a la cárcel. Pero en la violencia contra las mujeres y particularmente en la violencia por la pareja, que conocemos como violencia doméstica, normalmente, o las violaciones, por ejemplo, las mujeres que violan, es el único delito al cual se le echa la culpa a la víctima. Y es por esta misma razón que les estoy diciendo. Perdónenme que lo repita tanto, pero esto es fundamental para poder entender la causa y no cometer el error de justificar nunca la violencia de las mujeres que llegan a sus consultorios, ¿verdad? Bueno, él tampoco tiene que ver con pérdida de valores. Es un tema de derechos humanos, no es un tema de valores sociales. No es que antes era mejor y ahora es peor, no, eso es un problema de derechos humanos. Y tampoco se resuelve con mediación, ¿verdad? Hemos luchado durante muchos años, ¿verdad? Para que en los juzgados se tenga claro de que nunca en una situación de violencia, de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y mucho menos de violaciones o abuso sexual o hostigamiento, debe haber conciliaciones. Por lo mismo, porque hay desigualdad de poder. Usted puede conciliar y puede negociar cuando la otra persona tiene el mismo nivel de poder que usted, pero usted no puede hacer una conciliación entre dos personas donde hay una diferencia de poder, ¿verdad? Y bueno, y el continuo, que es muy importante para que entendamos entonces, por esto todo que les acabo de decir, que las mujeres vivimos la violencia a lo largo de nuestras vidas, en diferentes momentos, desde niñas, por ejemplo, hay sociedades donde inclusive mutilan el clítoris de las niñas, o hay sociedades donde, por ejemplo, es común que las mujeres interrumpan sus embarazos o se les obligue a interrumpir sus embarazos cuando se sabe que son niñas las que van a nacer. Este, entonces ya desde ahí, digamos, desde muy pequeñas, violaciones, incesto, ¿verdad? A niñas, acoso sexual en las escuelas, en los colegios, acoso callejero en las calles, violencia política, ¿verdad? Cuando estamos en esos espacios, violencia por el exnovio, violencia por el novio, violencia por el esposo, violencia, también en otros escenarios, por ejemplo, violaciones en la calle. O sea, lo que les quiero decir es que el continuum lo que nos dice es que por ser estructural, las mujeres viven violencia en diferentes escenarios y no siempre, ni de manera exclusiva, quienes cometen esa agresión son solo hombres. Pueden ser grupos de hombres, pueden ser otras mujeres, pueden ser los medios de comunicación, o sea, hay también, y puede ser el Estado, nos dice Belén Parán, hasta las instituciones podrían estar siendo, agrediendo a las mujeres. Em, Ok, y ya entrando al tema de la violencia por la pareja, y es una de las cosas que siempre nos preguntamos, ¿verdad? O sea, yo imagino que ustedes cuando les llegan mujeres pacientes, eh,
y ustedes ven, tal vez conocen la historia de la señora porque les ha contado, llegan golpeadas, no sé, y ustedes saben que están en una situación de violencia y usted dice, pero ¿por qué esta señora no se va? ¿Pero por qué esta señora no lo denuncia? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice, verdad? Y es que no es fácil, ¿verdad? El ciclo, lo que conocemos como el ciclo de la violencia, es tremendamente complejo. Complejo porque está tremendamente alimentado por todo, por eso empecé diciéndoles todo lo anterior, para que pudiéramos llegar a este punto a comprender por qué es tan complejo salir de la violencia, porque no es un tema nada más de que me pasa a mí, no, porque es estructural, porque hay una sociedad machista, porque hay un mandato religioso, hay un mandato familiar, hay un mandato institucional, hay un mandato educativo que se va interiorizando, ¿verdad? Y ahí se queda, tanto en hombres como en mujeres. Entonces nos cuesta mucho comprender por qué las mujeres no salen de ahí, ¿verdad? Y si a eso, a esa violencia simbólica que estamos hablando, que es ese mensaje cotidiano de que yo no puedo sola, de que yo soy inferior, de que yo no tengo acceso, de que el hombre es el que toma decisiones, las mujeres tenemos que ser bonitas, de que nosotras somos las custodias de los principios y valores familiares y religiosos, porque ustedes ven que las iglesias están llenas de mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Somos las custodias de todo lo que es espiritual, de todo lo que es el amor, de todo lo que son los afectos. Si además de toda esa violencia simbólica, además que en anuncios nos recuerdan, ¿verdad? De que las mujeres son para estar en la casa, para verse bonitas, o que incluso son para que los hombres disfruten la cerveza, esa cerveza rubia, ¿verdad? La famosa rubia, y todo eso. Si además de eso, las mujeres cotidianamente se enfrentan con una materialidad social, todos los días además se dan cuenta que van a un juzgado y no les creen, que llaman a la policía y de repente la policía tampoco les cree porque ha sido tantas veces que ya no les hacen caso, porque van a buscar trabajo pero no pueden conseguir trabajo porque tienen que cuidar a los niños y no tienen con quién dejarlos, ¿verdad? Porque no tenemos bien fortalecidas muchas redes de cuidado. O sea, cuando hay todo además unas condiciones sociales que desfavorecen las posibilidades de que las mujeres tengan, por ejemplo, independencia económica, pues la cosa se les complica todavía más, ¿verdad? Entonces, además de que si cuentan, las juzgan, si cuentan, las critican, si cuentan, las vuelven a echar la culpa a ellas. Además, hay dependencia económica, ¿verdad? Además, hay preocupación. Otro de los núcleos, yo les decía no otro, no, el mismo núcleo más duro del patriarcado y la razón por la cual ha sido tan difícil erradicar el patriarcado es el cuidado y la maternidad, por ejemplo. O sea, muchas mujeres, vea, yo les voy a decir, o sea, yo recuerdo una vez que yo atendía a una señora, una muchacha joven, no una señora, era una muchacha de 20 años. Pasé como no sé cuántas horas en la madrugada tratando de convencerla de que ella entrara a un albergue. No quiso, no quiso entrar, dijo que no, que no, que no. Al día siguiente me llama y me dice, bueno, que lo va a pensar. Al día siguiente la llamo, perdón, la llamo y me dice, vea, me dice, doña Katia, yo no puedo ir a denunciarlo, ni puedo, porque le voy a ser honesta. Al final de cuentas, si él me mata, yo sé que mi hijo tiene con quien quedarse y puede comer. Así, a ese nivel. Porque ella solo pensaba en su hijo. Digamos, ella no pensaba ni que su propia vida tuviera ningún valor, porque lo más importante para ella era que su hijo tuviera algún sustento. Eh, Y bueno, ese es el punto. Entonces, les pongo esos ejemplos como para que comprendamos, ¿verdad? Y a veces también quedan paralizadas. Obviamente el ciclo de la violencia es muy complejo. Esto genera traumas, esto genera una subjetividad y un pensamiento mágico, inclusive de que aquella persona que me está agrediendo es todopoderosa, ¿verdad? Sobre todo cuando han estado en situaciones de mucho control, de mucho aislamiento, ¿verdad? Entonces, ellas se quedan paralizadas también, o sea, hay parálisis, hay miedo, hay dificultades para tomar decisiones, ¿verdad? Y como les digo, para peores, el nivel, digamos, de impunidad que hay en los casos de violencia contra las mujeres es tan alto que al final también ellas desisten a veces de ir a denunciar y buscar ayuda porque, sí, porque simplemente hay una minimización, que eso no es para tanto, no las van a matar, no le va a pasar nada, no es para tanto, ¿verdad? Entonces, bueno. eh, Hay violencia física que no me voy a detener mucho aquí.
porque es como obvio, ¿verdad? La violencia física es esa que podemos ver. Eh, Después está pues la violencia psicológica, que esa es más difícil, ¿verdad? Y es una forma de tortura, porque es una forma de violencia en la cual está nuevamente recordándole a las mujeres que ellas no son merecedoras o no somos merecedoras de tomar decisiones a nivel político, que no somos merecedoras de destacar maestrías, que no somos merecedoras de lo que sea, de salir con las amigas, de lo que sea. Yo sé que a ustedes esto que yo les estoy contando les puede sonar como que eso ya no pasa. Ay, no, pero ya las mujeres pueden salir con las amigas, los tiempos han cambiado, por supuesto que han cambiado, claro que sí. Pero ahora la doctora me preguntaba al inicio, ¿qué pasa con esas formas sutiles? Bueno, las señoras, hasta las más feministas, salimos con las amigas y llegamos tarde a la casa y la cocina está hecho un desastre. Pero cuando pasa al revés, no. Por ejemplo, solo un ejemplo sencillo, simple. No es nada, digamos, que uno dijera es del otro mundo, pero es una evidencia, ¿verdad? Es decir, si ella está, colaboro en la casa, pero si ella no está, es casi como inconsciente un castigo de que cuando ella llega, de ahí, y no le hemos dado a comer a los perritos, no se han lavado los trastes, no se ha arreglado la cocina, todo quedó hecho un desastre porque usted se fue con sus amigas y no hizo las labores domésticas. Es en el mejor de los casos, pero aunque ustedes no lo crean, hay casos donde salen con las amigas, pero cuando llegan hay una bronca tremenda, ¿verdad? Chantajes, amenazas, menosprecios, humillaciones, descalificaciones, manipulaciones, ¿verdad? La violencia sexual. Nosotros, ustedes saben que Costa Rica tiene una política pública, ¿verdad? Política pública de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Y hay un eje estratégico, son seis, pero uno de ellos, además de cambiar la cultura, hay dos orientados a cambiar la cultura y las masculinidades, uno es para violencia sexual. Porque la violencia sexual es de las violencias que más paraliza a las mujeres, ¿verdad? Es decir, el tema del dominio que tiene la masculinidad, no digo solo los hombres, la masculinidad sobre el cuerpo de las mujeres es paralizante para las mujeres porque esto es ancestral, es histórico, ¿verdad? Es decir, no histórico, es ancestral. Desde todos los tiempos, las mujeres, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido posesión de quienes tienen el dominio. ¿Verdad? Todos somos, me imagino que todos vemos aquí por lo menos el 90% de series de Netflix y vemos televisión y vemos películas y yo siempre digo, basta con que veamos las películas que aunque parezcan ficción, también recuperan la historia, ¿verdad? Y ustedes han visto de que toda la vida en la historia de la humanidad las mujeres han sido un objeto, por ejemplo, para unir pueblos, por ejemplo, entre reyes negociaban con las hijas para poder, digamos, unir reinos, ¿verdad? Entonces las mujeres siempre hemos sido, hay un concepto ahí que se llama el regalo más preciado, porque por esto. Entonces eso explica por qué también la violencia sexual contra las mujeres se ve como muy normal. Los famosos piropos, y por eso se hizo una ley, porque había que hacer una ley porque a todo el mundo le parecía muy normal que le gritaran cosas a las mujeres en la calle y que todo el mundo pensaba que todos esos gritos que hacían alusión al cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Rica, mami, mi amor, le hago tal cosa, le hago tal otra, a todo el mundo eso le parecía que era algo normal, natural, que a las mujeres incluso hasta les gustaba, ¿verdad? Pero resulta que no, que las mujeres se quedan calladas, pero no les gusta. Aquí tenemos toda la gama que ya les he mencionado algunas, ¿verdad? Incluyendo, bueno, también es importante mencionar, por ejemplo, la pornografía, ¿verdad? Muy generalizada, muy utilizada. Y ahora los nuevos escenarios de violencia sexual, por ejemplo, el famoso ciberacoso, el sexting o todas las formas de violencia digital, ¿verdad? Que también tienen un impacto espantoso. Ustedes que son profesionales en salud, es decir, la forma en que, bueno, de hecho, está documentado, ¿verdad? Hay muchas chicas que se llegan a suicidar, se suicidan por esto, ¿verdad? Porque sus cuerpos son expuestos, porque la chica tal vez le mandó o hicieron un video con el novio. Ahora se ha trabajado mucho, se están haciendo muchas campañas, se insiste mucho, pero igual no es culpa de ellas, ¿verdad? Es decir, en buena teoría había una cuestión de confidencialidad, había un contrato entre la pareja de que eso no se divulgara y finalmente se divulga. O cosas terribles, por ejemplo, de que le ponen la cara de la chica en un cuerpo de otra mujer, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, no acaba.
no acaba. La violencia sexual contra las mujeres es, ¿verdad? Demasiado, está demasiado extendida. Eh, y bueno, y la violencia patrimonial, ¿verdad? Que esta también cuesta mucho reconocerla, pero está en la legislación, está en nuestra ley, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la privación, ¿verdad? O privar a las mujeres de los recursos económicos o materiales necesarios, ¿verdad? Y los más obvios son, por ejemplo, incluso hasta las cosas que ellas necesitan para mantener el hogar y la familia, o cosas de ella, ¿verdad? Cosas de por ejemplo, sus cosas de su uso personal. Eh, y ahí, por ejemplo, en la violencia patrimonial también cuenta todas aquellas cosas que son de valor para la mujer y que él en un ataque de rabia las destruye, ¿verdad? Eso puede ser acusado como violencia patrimonial. Em, y bueno, ya les decía, ¿verdad? Que los ámbitos de la violencia son múltiples, ¿verdad? Tanto a nivel familiar, en el nivel laboral y educativo, en las instituciones o en el nivel social comunitario. Me gusta también hacer, digamos, un poquito, subrayar el tema de la violencia institucional cuando hablamos, por ejemplo, con funcionarios como ustedes, ¿verdad? Profesionales todos, bueno, todos son funcionarios de salud, entiendo, del área de la salud. Y que bueno, de que ustedes podrían también ser parte, ¿verdad? Nosotros como servidores públicos podríamos estar siendo parte cada vez que, por ejemplo, hacemos un trato discriminado hacia una mujer. Por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿verdad? Yo fui víctima de violencia obstétrica, me acuerdo, yo era una chica muy joven, yo tenía 24 años cuando nació mi hija y yo recuerdo muy bien todas las cosas que me gritaban y me decían las enfermeras y los doctores, y eso que yo estaba calladita, yo no gritaba, yo no decía nada, ¿verdad? Este, y a mí me decían cosas, pero a las que gritaban era pavoroso, ¿verdad? Yo creo que eso se ha controlado un poco, ¿verdad? Se está trabajando bastante, pero todavía siguen cosillas ahí como, ¿verdad? De cosas en el ámbito de la salud. Voy a ponerles este video. Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Mira lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la sustancia la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mira cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te puedes controlar? No, no, no te entendí. No, de verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va. Compartilo. Bueno, listo. Entonces, tal vez vamos a ver, y aquí con el tema del trabajo que se hace con las mujeres, poder comprender también, ¿verdad? Como qué es lo que está pasando, ¿verdad? En ellas, ¿verdad? Y comprender que no es para menos, ¿verdad? Es decir, no podemos minimizar de ninguna forma porque efectivamente la violencia y muchas de ellas han estado años de años de años en esa situación, ¿verdad? Viven con temor, este,
eh, tienen muchas pérdidas y dolores, obviamente, ¿verdad? Pueden sentirse culpables porque la sociedad les dice que ellas son culpables, ¿verdad? Ellas, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué seguís con él? ¿Verdad? ¿Por qué no lo has dejado? Eh, Obviamente, muy pocas hablan porque les da vergüenza. Hay muchísima presión familiar, ¿verdad? Todavía existe mucha presión familiar de que mantengan, acuérdense lo que les dije al inicio, las mujeres somos las custodias de todo lo que es espiritual, somos las custodias del amor, somos las custodias de los afectos, de los amores. Entonces, pues obviamente hay una gran presión en ese sentido. Eh, También pasa, ¿verdad? Que aunque hagamos muchas campañas y por eso, ¿verdad? Y hacemos y seguimos y decimos, a veces no les llega la información, pero hay muchas mujeres que incluso desconocen que tienen derechos, desconocen que hay una legislación. Eh, También es muy importante, las mujeres pueden estar amenazadas, ¿verdad? Vean, vivimos en un país muy pequeño, ¿verdad? No estoy diciendo nada que no sepamos. Eh, Cuando un hombre está, como decía, como decimos popularmente en Costa Rica, ceñido en que esa mujer, si no está con él, no está con nadie, las buscan donde sea. Y muchas mujeres, muchísimas mujeres que han sido asesinadas, son mujeres que han puesto medidas cautelares, son mujeres que tal vez no han denunciado, pero se han separado, se han ido a vivir con su mamá o con una amiga o qué sé yo. O sea, no es cierto que a las mujeres las matan porque se quedaron ahí. O sea, una buena cantidad de mujeres que siguen siendo agredidas y hay una cantidad de violación de medidas de protección que si yo les contara a ustedes se caen de espaldas. O sea, es impresionante porque volvemos al tema de esa masculinidad que dice, a mí nadie me dice que tengo yo que hacer o no hacer con mi esposa, porque es mi esposa y no tiene que venir nadie a decirme que yo no puedo ir a mi casa a ver a mis hijos. Aquí nadie me puede venir a decir que yo no puedo entrar a mi casa, está en mi casa, esta es mi casa, ¿verdad? Entonces, ellas viven con mucho temor, ¿verdad? Porque realmente, eh, digamos, les cuesta mucho poder esconderse, ¿verdad? O sea, hay muchas mujeres que terminan muertas literalmente porque no se pudieron esconder, porque ellas las fueron a buscar, ellos las fueron a buscar donde fuera, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que comprenderlo. Por eso es tan importante que cuando ustedes conocen una situación de violencia, porque ella llegó golpeada, aunque no les quiera decir, investigar un poquito, o porque se los contó, ¿verdad? Hacer esa valoración de riesgo, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de eso. Valorar, a ver, preguntar, a ver si ella podría estar en una situación de peligro y hacer las coordinaciones necesarias y sobre todo respaldarla para que ella sepa que ustedes van a apoyarla, que pueden referirla, que van, ¿verdad? Nosotros nos llaman mucho las instituciones del PAN y de la caja, ¿verdad? De un hospital, las trabajadoras sociales, los médicos nos llaman y nos dicen, ve, aquí tengo la señora, no la voy a dejar irse hasta que no me ayude a ver cómo hacemos para meterla en un albergue o me diga qué tenemos que hacer para ayudarla para que vaya a denunciar, ¿verdad? Entonces, hay que comprender, ¿verdad? Que ellas se sienten abrumadas, confundidas, a veces no saben qué decisión tomar. Una de las secuelas más importantes de la violencia es el trauma complejo. Eso existe, ¿verdad? Yo no sé si aquí hay profesionales de salud mental, pero saben que una de las características del trauma complejo es que este se produce cuando precisamente la situación o la situación traumática proviene, digamos, de un escenario donde supuestamente es un escenario seguro y de confianza. O sea, una mujer no debería tener miedo de estar en su casa, no debería tenerle miedo a su esposo o a su compañero. No debería, eso no es normal, no puede tener. Sin embargo, el vivir constantemente en esa tortura psicológica de que si viene me va a golpear, me va a pegar, me va a regañar, se va a enojar, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa eso? ¿Verdad? Ellas están con un trauma y el trauma paraliza, ¿verdad? Los especialistas en salud mental saben que el trauma genera parálisis y genera una condición mental que hace que la persona no pueda tomar decisiones, hasta las decisiones más sencillas. O sea, yo conozco mujeres que han vivido violencia y que están en una situación de violencia, en un ciclo de violencia, y por ejemplo, mujeres que no mandan al chiquito a la escuela porque la maestra pidió 1.000 pesos que tenían que llevar al día siguiente y entonces no mandaban al chiquito porque no tienen los 1.000 pesos. O sea,
que una mujer que no está en esa condición, lo primero que haría sería ponerle un mensaje a la maestra y decirle, mire, maestra, mi chiquito va a 100.000 colones porque no tengo para poder dárselos, apenas pueda se los mando o lo que sea, usted comprende mi situación y se acaba. Manda al chiquito, ya, y usted le dice al chiquito, mi amor, vea, ya hablé con su maestra, no se preocupe, ya yo hablé con ella y usted esté tranquilo de que no va a llevar los 1.000 pesos. Pero una mujer que está en una situación de violencia no puede pensar eso, ¿verdad? Cosas simples, que comprar para el almuerzo, que ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos a la doctora Lourdes Barrantes que habla de que esta situación es tal que ella misma no deja salir a su hija de cierta manera. Sí. Eh, La, ujú. la doctora Stephanie Ceciliano dice que en la actualidad aún suceden cosas a nivel de la caja en contra de las mujeres y pasa mucho más con aquellas madres que pierden a sus hijos al nacer. Las dejan con otras, eso es violencia obstétrica. Las dejan con otras mamitas que sí logran tener a sus bebés, las hacen sufrir viendo a otras mamitas. Y en ocasiones no les gusta es que esas mamitas lloren desconsoladas al ver que no tienen un bebé principalmente cuando es un hombre que las atiende. Doctora Ceciliano, se está haciendo una labor impresionante en el Hospital Calderón Guardia. Surgió un proyecto, se llama Angelitos. El proyecto está diseñado para que las mamás que tuvieron algún tipo de pérdida sean aisladas. El Hospital de las Mujeres también lo hace, pero el Calderón Guardia lo hace de una manera especial en donde se les coloca una morfo azul en la puerta para que ninguna enfermera que haga cambio de turno reporte cuál es el origen por el que está la paciente, porque es una práctica que se hace con los pacientes internados, que entre el personal de cambio de turno empiezan a decir paciente femenina de tal y empiezan a describir la condición por la cual se encuentra internada. Eso está prohibido en las personas que tienen la mariposa azul, tienen la capacidad de tener red de apoyo, ya sea de la parte religiosa a la que pertenece, de sus parejas. Cuando le entregan al bebé en este programa Angelitos, le entregan al bebé con una manta caliente para que no sientan el frío de la muerte y puedan Sí, sí. estar con su bebé un tiempo. Y Ujú. después de eso, hasta pueden hacer sesiones de fotos, les dan la impresión de las huellitas de los pies y esperamos que proyectos como tales sean extendidos a lo largo de la caja. Entonces sí es importante que yo haga mención de este esfuerzo que están haciendo algunas partes de la institución. La Ujú. doctora Nuri dice que ¿a qué lugares pueden recurrir estas personas que no tienen red de apoyo? Tienen hijos y no tienen un empleo mientras resuelven este tema de pensión. Doña Katia, adelante. Ujú. Aprovecho como ¿verdad? Para contestar y para hacer comentarios sobre eso que ustedes dicen. Realmente me encanta este programa, efectivamente, eso es lo que llamamos, ¿verdad? Que son programas con enfoque de género o acciones con enfoque de género que pueden, digamos, hacer esa diferencia, ¿verdad? Para poder respaldar, ¿verdad? Situaciones que pueden ser traumáticas para las mujeres, ¿verdad? Y efectivamente, pues yo sé que la Caja en sus diferentes ámbitos, sus diferentes hospitales ha venido haciendo un trabajo realmente bueno, ¿verdad? En ese sentido, por dicha, ¿verdad? Muchos años de política y ver esos frutos son importantes, tantos años de política pública. Em, con respecto al tema de esta última pregunta, que es lo que seguía en la presentación, pero se pegó, que tiene que ver con el qué hacemos, que eso es muy importante para ustedes. Es decir, primero, bueno, ya más o menos les he dado algunas pistas de cómo reconocer efectivamente que una mujer está en situación de violencia, ¿verdad? Ya sabemos que pueden estar sufriendo, incluso, como les digo, pueden llegar por depresiones, pueden ser multiconsultantes, puede ser que tienen esto, fibromialgia, ¿verdad? La fibromialgia, creo que se llama. No sé si es una enfermedad, pero sí muchas mujeres que reportan eso son mujeres que viven violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que ustedes sepan que existen varias leyes, ¿verdad? Pero las más importantes son la ley contra la violencia doméstica, la ley de penalización de violencia contra las mujeres y bueno, y obviamente el Código Penal para los casos de violación, etcétera. Em, y cuando ustedes reconocen una situación, sí, es importante hacer una valoración de riesgo, ¿verdad? Recordemos que casi siempre la violencia puede ir en aumento. Ustedes cuando hagan una valoración de riesgo, por ejemplo, preguntarles si el agresor las ha amenazado de muerte, si maneja armas, etcétera, ¿verdad? O si maneja armas, si está vinculado al crimen organizado, si las ha golpeado, si las ha amenazado, siempre es importante que eche allá.
siempre es importante ponerle atención a las amenazas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, tomar en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es como esa valoración, ¿verdad? Y el canal, y eso es muy, muy sencillo, el canal siempre, ustedes pueden utilizar siempre, siempre, a cualquier hora, sábado, domingo, 7 de la noche, o sea, 24/7 es el 911. Nosotros en el 911 tenemos un centro operativo especializado en violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres. Mucha gente no sabe esto, piensan que solo pueden llamar al 911 en caso de que cuando es violencia en proceso, es decir, porque la mujer la están golpeando en ese momento y llama un vecino. No, sí, obviamente para eso está el 911, son emergencias. Pero aun cuando no hay una situación de emergencia inminente, por ejemplo, que la mujer está ahí en el hospital, ustedes pueden llamar al 911 y pedir con el despacho del INAMO. Y ahí en el despacho del INAMO, habemos personas, digamos, las compañeras pueden, ¿cómo se llama? Ser atendidas a cualquier hora, las compañeras atienden y podemos escuchar la situación e incluso valorar, porque a veces la mujer no quiere denunciar, tiene mucho miedo y valorar con ustedes el riesgo para determinar, por ejemplo, si la podemos trasladar a un albergue o si le podemos dar un kit de emergencia, que es un dispositivo de seguridad. Algunas mujeres no quieren entrar a los albergues, entonces les damos unos kits como unos botoncitos de pánico que ellas pueden activar en caso que el agresor se les acerque, ¿verdad? Y siempre, siempre, siempre es muy importante, lo ideal es que pongan la denuncia. La denuncia se ponen en las fiscalías, ¿verdad? Cuando hay amenazas de muerte, cuando hay una situación de intento de femicidio, violaciones, etcétera. Y en los juzgados de violencia doméstica también, ¿verdad? Existen juzgados o en cualquier juzgado del país. Pueden ir a cualquier juzgado del país a decir, bueno, decirle a la señora que están viviendo una situación de violencia y en ese caso aplica primero una medida de protección, que es lo que se les aplica, ¿verdad? Una medida de protección. Y si el agresor ya eventualmente, como pasa muchas veces, viola esa medida de protección, pues tiene que actuar la policía, incluso meterlos, ¿verdad?, a la cárcel porque es un delito violar la medida de protección. Em, ¿Cómo actuar? Bueno, y sí, pues, obviamente tener empatía, es muy importante escuchar, ¿verdad? Escuchar no significa esperar a que la otra persona termine de hablar para yo decir algo. Escuchar significa tratar de poner mi mente tranquila, sin pensamientos, ¿verdad? Y poder escuchar atentamente lo que la otra persona me está diciendo. Recuerden que ustedes podrían tener al frente a una mujer que podría irse al día siguiente y que la maten. Así es que tenemos una responsabilidad muy, 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 muy grande. Muy importante desculpabilizar, ya les conté por qué, ¿verdad? Las mujeres generalmente se sienten culpables, que es que yo he estado ahí y sigo. Incluso hay mujeres, vuelven una y otra vez con el agresor y siempre me dicen, es que es culpa mía, yo soy una estúpida, yo sigo con él, yo soy una estúpida, y no paran de decirse a sí mismas que son estúpidas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tratar de desculpabilizar, decirles, no es culpa suya, nunca es culpa suya. Solo aquí solo hay una persona responsable y es la persona que ejerce la violencia. Ninguna víctima, ninguna, en ninguna parte del mundo es responsable de la violencia que sufre. Informar. Muy importante que ustedes reciban estas charlas y que anoten todo lo necesario o que se metan a la web. Hay mucha información, ¿verdad? Para poder darle información a las mujeres, decirle que tienen derecho a llamar al 911, que pueden ir a la fiscalía, que pueden ir al Poder Judicial o que pueden ir al INAMU, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas oficinas regionales en la región Chorotega, en Punta Arenas, en la Huetar Norte, en Limón, en La Bronca, en el sur y en San José, ¿verdad? Tenemos siete direcciones regionales y pueden ir a cualquiera de esas. Y también hay en algunas municipalidades, hay oficinas municipales de las mujeres. Las oficinas municipales de la mujer en todo el país, en su gran mayoría, tienen alguna capacitación en violencia también contra las mujeres, así es que pueden también ayudar mucho. Recuerden siempre que es muy importante que las mujeres se vayan con alguna información. Puede ser que no quieran denunciar en ese momento, puede ser que no quieran revelar y contarles a ustedes con detalle toda su situación de violencia, pero con que se vayan con alguna información sobre ese derecho que tienen y de que pueden llamar en cualquier momento al 911 o acudir al INAMU es importante. Hay que respetar, ¿verdad? O sea, la vida de ellas, nosotros podemos opinar muchas cosas, pero no tenemos que decírselas. Yo puedo pensar que ella
quieran, que puedo estar pensando cualquier cosa, que cómo hizo tal cosa, que por qué no piensan los hijos, que por qué no hace tal cosa, pero no podemos decírselo, es importante respetarla, pero sí ayudarla con la información que tengamos a mano para que ella pueda tomar una decisión, ¿verdad? No la vamos a juzgar, pero sí la vamos a informar para que ella pueda tomar una buena decisión que sea lo más segura para ella, lo más segura posible. Y por supuesto respaldar, ¿verdad? ¿Cómo la respaldamos? Bueno, a veces no es solamente simplemente referirle y decir, bueno, vaya a la fiscalía, ya no, ponerla en contacto. Decirle, mire, doctora, o llamar a la trabajadora social, aquí le mando a una paciente, a una señora que está en una situación que me acaba de contar, por favor atiéndala, taca, taca, ¿verdad? O incluso si ustedes conocen a alguien del hospital o del centro de salud donde trabajan, que está en una red local, en el país Costa Rica tiene redes locales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Bueno, ojalá puedan tener, digamos, investigar dónde está esa red, quién es el contacto para poder también referirla, mira, ¿verdad? De una vez, si tienen algún contacto que hay que llamar, que hay que referirla a Limas, porque requiere algún apoyo económico, para que el apoyo económico ustedes creen que le puede ayudar a ella a salir de la situación de violencia. Es decir, podemos hacer todas esas coordinaciones. Es nuestra obligación hacer esas coordinaciones. Como les digo, primero habiendo atendido la situación de salud, segundo, haciendo una valoración de riesgo para ver que no está en riesgo de muerte y hay que gestionarle algún albergue y llamar al 911. Y tercero, haciendo las gestiones de coordinación con el resto de las instituciones. Esos son los tres pasos, ¿verdad? Salvaguardar la vida Pues, primero, la salud. puede ser que no. Segundo, hacer la valoración de riesgo para descartar que no vaya a ser que se devuelva a su casa y la pueden golpear, violar o matar. Y Mi tercero, amor. La doctora Ingrid Barbosa dice que le agradece mucho el video, la información. A veces creemos saber, pero nos falta, como dijo al inicio, ocupamos más tiempo para capacitarnos y abordar este tema con paciencia y soluciones concretas, con conocimiento de lo que ofrece, no solo la caja, sino todo lo que hay a nivel país. Muchas gracias, doctora Barbosa, por su comentario. La doctora Durante habla de que qué lindos son los programas que se están empezando a instaurar, mientras la doctora Magda Ceciliano habla de una situación que enfrentó hace 4 años por la pérdida de su bebé, que fue muy dolorosa. Lamentablemente, dentro de la institucionalidad, la violencia a la mujer se puede permanecer por varios patrones dentro de los mismos, la misma prestación al servicio que nosotras como mujeres damos. Gracias a Dios, hospitales como el Hospital de las Mujeres, el Calderón Guardia, están luchando para que esto no se vuelva a repetir y las mujeres que han tenido una pérdida de un bebé no enfrenten un duelo aún mayor. La doctora Natacha Robles pregunta, ¿qué pasó con la sede de INAMU de Alajuela? En la sede de San José me dijeron que solamente está funcionando la sede de San Carlos. Al SEM del Hospital Nacional de Salud Mental llegan muchas mujeres con historia de violencia que vienen de Alajuela y ya no tienen el recurso para ser atendidas por INAMU en Alajuela y evidentemente la mayoría no pueden ir hasta San Carlos. Doña Katia. gracias. Sí, bueno, vamos a ver, el INAMO quitó la oficina de Alajuela y solo se quedó con la oficina de San José, lamentablemente. Efectivamente tiene razón, no tenemos ahora, eso sería lo ideal. Parece que con la reestructuración que se va a fortalecer un poquito más el nivel regional, hay tal vez una esperanza de que se pueda abrir oficina por lo menos en Heredia, ¿verdad? Heredia y Alajuela, que sería lo que le llamamos la central occidente, ¿verdad? Que es la región central occidente, tendría a Heredia y Alajuela, pero todavía no les podría decir realmente así con certeza en qué momento ni cuándo se va a reabrir la oficina de Alajuela. Y sí, ni modo, eso es lo que tenemos en Alajuela. Lo que habría que buscar es si alguna oficina municipal de la mujer, ¿verdad? Alguna de las municipalidades de la provincia puedan atender estos casos. La Eh, doctora dice, perdón, doña Katia, que Limas ya no funciona por referencias. Las personas que necesitan ayuda solo pueden hacer trámites por la web de Limas y a veces pasan meses sin recibir respuesta a sus solicitudes. Los pacientes siempre se quejan de las dificultades que tiene ahora por acceder a esta institución. Cada vez hay menos recursos para ofrecer a mujeres en condiciones psicosociales tan complejas. Es su opinión. ¿Qué puede hacer INAMU al respecto? bueno, vamos a ver, el IMA sí tiene un protocolo de atención para situaciones de riesgo de femicidio, ¿verdad? Eso sí es importante señalar. Es decir,
Obviamente hay una gran cantidad de solicitudes de apoyos económicos por parte de Limas, pero si ustedes hacen una valoración y realmente hay una situación de alto riesgo de femicidio, pues en eso las compañeras de Lima insisten mucho, ¿verdad? Que vaya acompañada de una buena valoración de riesgo. Ellas pueden, digamos, aplicar el protocolo de priorización de apoyo, de ayuda. Lógicamente, en este caso no estamos hablando de los casos que sí son miles de casos de violencia doméstica, pero que no están en esa, digamos, en ese estado, digamos, de riesgo de muerte, digamos, de riesgo de femicidio. Pero sí, así es. Efectivamente, yo cuando dije eso me refería pues sobre todo a los casos de muy, muy alto riesgo que sí ellos tienen un protocolo especial, ¿verdad? Em, Esto con respecto a lo de Alajuela, y perdón, no sé si había otra pregunta, me perdí, anoté la de Alajuela y esta que me acabas de decir. De Limas, sí, nada más, en realidad también parte de llamar a INAMO a ser parte de la charla de concientización de cáncer de mama, que realmente queremos que todas las que están acá y los familiares que puedan concientizar a las mujeres de sus hogares a que se realicen la mamografía y el autoexamen para detectar a tiempo cáncer de mama, también podamos detectar lo que es la violencia que se da contra el género femenino y que muchas veces también se da dentro de las organizaciones y la Caja Costarricense del Seguro Social no escapa de. Y eso se da en mujeres que tienen posiciones de dirección en donde los hombres no las tratan igual, entonces empezamos con diferentes tipos de violencia solapada, pero la idea es buscar la salud integral, tanto física como emocional, y a través de estas herramientas los podemos lograr. El objetivo principal de estas charlas es brindar las herramientas necesarias para contar con las actualizaciones en la materia, y violencia contra la mujer es algo donde todos profesionales de salud de diferentes gremios debemos de estar capacitados. Con Muchas mucho gusto. gracias. Estamos para servirles cuando gusten.